Lo más difícil de la cuarta transformación ha sido acabar con la corrupción. Ayer y antier hemos señalado la corrupción desde el poder legislativo, en especial con Ricardo Monreal. Y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de la corrupción en el poder judicial. Pues resulta ser que los ministros de la Suprema Corte, en especial el exministro presidente de la misma, Luis María Aguilar, regresa con su propuesta de quitar la prisión preventiva oficiosa en beneficio de sus cuates, de sus amigos estafadores. Entérate de qué estamos hablando a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de jueves 27 de octubre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y la verdad es que este es un tema que nos gusta, que nos apasiona, porque a fin de cuentas abogados y tenemos muchos argumentos como los tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador para no estar de acuerdo con que los ministros acaben con la prisión preventiva oficiosa. Para empezar, los ministros en este caso quieren hacerla de legisladores, ya que son precisamente los legisladores quienes hacen o quienes integran o quienes escriben el Código Penal. Los códigos, que son leyes emanadas de la Constitución, son publicados en el Diario Oficial gracias a que los legisladores legislan, valga la redundancia, discuten y dicen qué leyes o qué artículos se deben poner, qué otros artículos no. Que a veces tenemos legisladores que se pasan de brutos, eso pues ya es cuestión de que pues la Constitución es muy flexible y cualquiera puede ser legislador, diputado o senador. Bueno, en este sentido, una de las cosas por las que más ha luchado la cuarta transformación es por acabar con la corrupción. ¿Y de qué manera se acaba con la corrupción? Para empezar, deteniendo a los corruptos. Pero dentro de esta detención de corruptos hay acciones que hacen que los corruptos pues como que le piensen dos veces a hacer lo que hacen. Una es la de quitarle todos sus bienes, pero antes de eso, la de la prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva oficiosa es una medida solicitada por el Ministerio Público. ¿Para qué? Para que cierto personaje, cierto presunto delincuente, hablando de manera correcta, no evada la acción de la justicia. Existen diversas medidas cautelares, como por ejemplo las multas, como por ejemplo invitar a que la persona vaya a firmar cada determinado tiempo al centro penitenciario, el famoso brazalete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas medidas no garantizan que esta persona no evada la acción de la justicia. En México hay muchísimos funcionarios y exfuncionarios que han sido señalados por actos de corrupción y de hacerse de grandes fortunas a costa de los mexicanos. Y son precisamente esos personajes los que menos cooperan con la acción de la justicia. Primero, porque lo primero que hacen es ir y ampararse. Una vez que ya tienen su amparo y que un juez corrupto se prestó a darles el amparo, posteriormente vuelan del país, desaparecen de México y de esa manera evaden la acción de la justicia. Si se les llega a echar guante, es un proceso larguísimo el de extradición. Pero si no, pues la cosa se pone más difícil porque los delitos en México prescriben. Eso, pues como lo discutíamos hace una semana con Antares Vázquez, pues para mí como que debería estar quitada la prescripción en materia de delitos cometidos por servidores públicos. Y Antares me decía, es que los códigos penales estatales no los podemos regular, pero cuando menos en el Código Penal Federal, los senadores sí pudieran quitar esta cuestión de la prescripción del delito. ¿Para qué? Para delitos cometidos por servidores públicos. Pues bueno, estos delitos muchas veces quedan impunes. ¿Por qué? Porque son solapados tanto por los ministerios públicos, que hoy el presidente dejó en claro que incluso la fiscalía tiene mucha corrupción, como también por jueces que se venden por muchos millones.
Y hoy nos queda claro que el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, es uno de esos de los que se vende al peor postor. ¿Será que quiera meter las manos por Alito Moreno con aquello de que Alito lo están investigando hasta por debajo del colchón? Digo, porque tenía tantos millones que no me sorprendería que hasta en el colchón Alito tuviera millones para no pagar impuestos. Y es que miren, insiste magistrado, eliminar prisión preventiva oficiosa. No estoy de acuerdo, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, intenta nuevamente legislar desde el Poder Judicial al presentar una ponencia que pretende eliminar la prisión preventiva oficiosa mediante una supuesta interpretación conforme en sentido amplio a la Constitución Federal. Es decir, dejarle el mitote, dejarle la bronca al juez. Jueces que muchas veces son amigos de los corruptos como Diego Fernández y compañía. Es más, Luis María Aguilar, recordemos, queridos amigos, que estuvo presente en la boda de la hija de Juan Collado. Por cierto, el abogado Collado, que actualmente está en prisión preventiva. No se le ha dictado sentencia, pero ya va más o menos por los 3 años y cachito que no ha podido salir del bote porque se está integrando toda la investigación en su contra. De esta manera, si procede esta propuesta de Luis María Aguilar, uno de los beneficiarios sería precisamente Juan Collado, abogado de Enrique Peña Nieto y de Carlos Salinas de Gortari. Y dice: y es que ya desde el mes de septiembre había pretendido eliminar la figura que protege tanto a jueces como a los posibles víctimas en contra de extorsión, amenazas y favorece principalmente a delincuentes llamados de cuello blanco como estafadores, factureros o funcionarios corruptos. Sin embargo, en el anterior intento fue frenado por sus pares, quienes votaron con mayoría en contra del proyecto. Esta nueva intentona de golpe en contra del Congreso de la Unión se discutirá en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el próximo 22 de noviembre, conteniendo una trampa del ministro Aguilar Morales, quien de manera escurridiza ya no propone la inaplicación del artículo 19, sino interpretarlo de tal forma que la preventiva oficiosa no sea considerada automática, es decir, dejárselo al libre albedrío de jueces que, como explicamos anteriormente, no garantizan la legalidad completa porque hay mucha corrupción en el Poder Judicial y todavía el Poder Judicial en el combate a la corrupción está en pañales, porque no los dejan que haya una cuestión radical en contra de la corrupción. La verdad, el ministro Saldívar ha hecho lo que ha podido, pero pues lo ha sobrepasado todavía, que no hay reformas en materia judicial. Dice: pero al modificar la ley de forma de la prisión preventiva sea discrecional cada juez, se abre la puerta de que para el chantaje y la corrupción, pues los presuntos delincuentes podrán ofrecer grandes cantidades a cambio de que los jueces pues no les dicten la medida cautelar. Y bueno, esto fue lo que opinó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador de esta situación. Pues yo no estoy de acuerdo con eso. Desde luego somos respetuosos de lo que decida la Suprema Corte. Pero miren lo que están proponiendo: que los factureros puedan salir de la cárcel. Quieren impunidad para los factureros. ¿Sí? No, pero no le hace. No le hace. O sea, ¿cómo? O sea, pues sí. La Corte otra vez. ¿Sí? Pero además, de veras, es vergonzoso. ¿Cómo proteger a delincuentes nada más porque son potentados o de cuello blanco? ¿Qué no tienen otras cosas que hacer? ¿Qué no hace falta que haya justicia para el pobre? ¿Por qué solo están dedicados a proteger
a los potentados. Desgraciadamente la respuesta la tenemos, querido presidente, porque los potentados pagan más que el pobre. Porque la Suprema Corte realmente no está interesada en los que menos tiene. Muy al contrario, la Suprema Corte está interesada en sus amigos, está interesada en aquellos que en diciembre mandaban buenos regalos, buenas canastas llenas de abulón y los vinos más caros. En eso está interesada la Suprema Corte, o cuando menos ministros como Luis María Aguilar. Un ministro que incluso está acusado de nepotismo y corrupción. Un ministro que era el ministro presidente al final del sexenio de Enrique Peña Nieto y que, por cierto, en contubernio con Eduardo Medina Mora, impidieron que Enrique Peña Nieto se presentara a declarar en un juicio en su contra. Esos son los ministros que hoy están a favor de que se acabe la prisión preventiva oficiosa. Los que no quieren a México. Y qué bueno que el presidente alce la voz y que el presidente señale que estos ministros son los agentes vestidos de negro, las parcas de la corrupción. En México no queremos más corrupción. Por eso alzamos la voz y también estamos en contra de que se dé esta determinación. Esperemos que haya ministros pues que estén tantito acordes al sentir del pueblo y también al sentir de las leyes. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Pues recuerden que yo no soy ni Vivi ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los invito a que vean el próximo video porque saben, se va a poner bien bueno, Va que...